Ya podemos empezar. Marcela. Bueno, muchas gracias, Aek, por la invitación. Para mí es un placer poder estar acá como moderadora de este webinar, que promete mucho. El tema es, entonces, aspectos psicosociales de técnicas de reproducción humana asistida. Voy a presentar en el comienzo a la licenciada Mariela Rossi, que va a comenzar con estas charlas. Mariela es licenciada en Ciencias Biológicas, es doctora de la Universidad de... es licenciada, me confundí, María Laura Magri, licenciada en Ciencias Biológicas, doctora de la Universidad de Buenos Aires, embrióloga, y como particularidad realizó el curso de Psicología de la Reproducción Humana de Summer dictado por Mariela Rossi. Y Mariela sí es licenciada en Psicología, es maestranda en Pareja y Familia y psicóloga orientada en Reproducción Humana Asistida y en Fertilidad, y es docente de varios cursos de posgrado. Bueno, yo creo que lo enriquecedor de esta charla es que no solamente Mariela nos va a hablar de los aspectos psicosociales, sino que también ingresa a este debate una bióloga que viene de otro campo, y yo creo que todo lo que sea interdisciplinario es muy enriquecedor, ¿sí? No solamente para los que hacemos reproducción humana asistida, sino también para los pacientes. Así que bueno, no quiero hablar más, le voy a dar la palabra a Mariela para que comience entonces con esta charla. Y dejamos las preguntas para el final, ¿sí? Para el debate. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Saek, por la invitación. Para mí es un placer. Como dijo Marcela, me parece una excelente oportunidad para empezar a pensar en nuestro trabajo de modo interdisciplinario, porque quienes son los mejores y los mayores beneficiarios son los y las pacientes, así que tenemos que poder empezar a pensar en un lenguaje en común, cada uno desde su disciplina, pero en un lenguaje en común, así que espero que esta charla que hemos armado con María Laura, que fue alumna mía, pero también yo aprendo un montón de ella, así que somos alumnas la una de las otras, espero que esta charla les sirva o se lleven al menos alguna pregunta o alguna inquietud para seguir discutiendo en futuros intercambios. Bien. La idea de la charla de hoy es un poco comentarles cuáles son las emociones frecuentes o más frecuentes en pacientes con dificultades reproductivas. Después voy a explicar por qué hablo de dificultades reproductivas y no de infertilidad, más allá de que entiendo que la infertilidad es considerada, digamos, por la OMS como una enfermedad y por tal motivo se la cubre dentro del plan médico obligatorio. Y también vamos a abordar un poquito cuáles son los mitos más comunes o los generales y las fantasías asociadas, si se quiere, a la fertilidad, al cuidado de la fertilidad, a los embriones y al trabajo del laboratorio en sí. Voy a empezar haciendo un recorrido histórico. A mí me gusta mucho empezar haciendo líneas del tiempo o recorridos históricos porque nos permiten entender dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos y todo lo que queda pendiente aún. Y por qué justamente voy a hablar de dificultades reproductivas y no de infertilidad. También voy a contarles un poquito qué es lo que hacemos nosotros, los psicólogos, que nos especializamos, si se quiere, o que estamos orientados en técnicas de reproducción humana asistida. ¿Cómo se denominan las dificultades reproductivas? Particularmente los psicólogos españoles la denominan una crisis vital. ¿Y por qué la denominan así? ¿Cuáles son las emociones y conductas más frecuentes? ¿Cómo desde nuestro trabajo también vamos a funcionar como una especie de catalizador entre el desencuentro de los diversos tiempos por los que atraviesan los y las pacientes o los y las usuarias? ¿Cuáles son los duelos, ¿sí?, que uno muchas veces escucha en que traen los pacientes a la consulta? Cómo las dificultades y las emociones y el factor emocional, si se quiere, es una de las causas más comunes de dropout o abandono de los tratamientos. ¿Y cuáles son los mitos que hay en relación a las dificultades reproductivas, al trabajo de ustedes en el laboratorio, al cuidado de la fertilidad? ¿Qué fantasías tienen los pacientes en relación a esto? Y la apuesta al trabajo interdisciplinario. Por supuesto que yo no voy a dar toda la charla, la vamos a compartir con Lau, pero bueno, básicamente la charla va a estar centrada en estos puntos. Bien, como les decía, a mí siempre me gusta empezar con una línea de tiempo y si bien
la historia es eterna, me gusta centrarme particularmente en el primer hito, si se quiere, que irrumpe o que disocia la sexualidad de la reproducción. Y eso es en 1960 con el surgimiento de la píldora anticonceptiva. A partir de ese momento, la sexualidad y la reproducción, que antaño iban de la mano, empiezan a estar disociadas. Y las mujeres, particularmente, pueden empezar a elegir ¿sí? cómo, cuándo y con quién tener hijos y pasan a tener cierta autonomía reproductiva. La sexualidad pasa a estar volcada más al orden del placer, del disfrute, ¿sí? Y la reproducción queda, si se quiere, limitada a cuando las mujeres o las personas desean procrear. Esto lleva a lo que les llaman una verdadera revolución sexual, ¿sí? En 1978, como todos ustedes saben, nace Louise Brown, que es la primera niña que nace a través de una técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad. ¿Sí? Esto podría enmarcarse dentro de lo que le llamamos una revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la sexualidad, que ya estaba disociada de la reproducción, pero entran las técnicas de reproducción humana asistida, donde van a determinar una nueva fuente filiatoria. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros en el año 2010 vamos a tener la ley de matrimonio igualitario, donde le da acceso a todos los niños y niñas que nacen en el marco de parejas igualitarias a tener los mismos derechos filiatorios que aquellos que nacen dentro del marco de una pareja heterosexual. ¿Por qué sucede esto? Porque además nosotros tenemos ley de identidad de género que surge en el año 2012. Estas dos leyes son muy importantes y son muy importantes para que ustedes puedan entender por qué yo empiezo a hablar de dificultades reproductivas y no de infertilidad. ¿Por qué? Porque en el año 2013, tenemos la 26862, que es la ley de cobertura de reproducción médicamente asistida. ¿Y qué dice esa ley? Esa ley es mucho más amplia que la del 2010 que se había sancionado en provincia. Esa ley dice que la cobertura se ofrece a toda persona mayor de 18 años sin importar su orientación sexual ni estado civil. Entonces, ley de matrimonio igualitario y ley de identidad de género da lugar a que esa ley pueda cubrir a usuarios y usuarias de técnicas. Por ende, ya no podemos solamente pensar en la cobertura a personas que tienen una dificultad, una infertilidad biológica, sino también en una dificultad estructural que por el hecho de tener una pareja igualitaria necesitan sí o sí de una ley, de una técnica de reproducción humana asistida. Por eso empezamos a hablar ¿sí? de la diversidad familiar y cómo estas dos leyes posibilitan la emergencia o la visibilidad de diversas familias. Por eso no hablamos de pacientes solamente y hablamos de usuarios y usuarias. Esto es muy importante porque además, desde el lenguaje, cuando uno piensa en lo que implica para una persona que se la llame infértil, es del orden de la estigmatización, es del orden de la marca. Ahora, si uno habla desde la dificultad reproductiva, se recibe desde otro lugar y se puede trabajar desde otro lugar. Nosotros los psicólogos trabajamos mucho con la palabra, trabajamos mucho con cómo nombramos las cosas, con cómo escuchamos y el impacto que esto puede tener en quien lo escucha. Hay entonces un verdadero cambio de paradigma, a mi entender, digamos, podemos pensar que la píldora fue un cambio de paradigma, pero las técnicas creo yo que introducen un verdadero cambio de paradigma. Primero disociando, digamos, realmente la reproducción de la sexualidad, pero también emergiendo y posibilitando la conformación de diversas familias que se sostienen bajo el concepto que todos saben de voluntad procreacional. Entonces, la búsqueda de un hijo se separa de la existencia de una pareja heterosexual, primer punto, y se independiza del acto sexual. Digamos, puede llegar un hijo sin que haya una pareja heterosexual y sin que exista un acto sexual. Se puede elegir, sí, si antaño con la píldora se podía, pero aquí también, hasta cierto punto, por supuesto, se puede elegir cuándo y con quién tener un hijo, el número de los mismos y el tiempo entre las concepciones, y por eso Lau después va a explicar cómo se debe brindar la verdadera información a los y las pacientes en relación al efecto de la edad y otros factores de riesgo, pero los derechos reproductivos, y por eso también me parece importante hablar de cambio de paradigma, y por eso también me parece importante hablar de cómo la ley viene a visibilizar ¿sí? estas otras familias, los derechos reproductivos se vuelven un derecho humano, ¿sí? Y la biomedicina colabora en la conformación de diversas familias donde se rompe con el sistema de parentesco occidental que todos conocemos y que hemos naturalizado, donde este sistema se basa, por un lado, en los lazos de sangre, en la filiación a través de los lazos de sangre, los hijos que reciben ¿sí? la sangre y entonces se consideran hijos de esa persona o de esas personas, y por otro lado, con el contrato
social, que es el que establece el matrimonio, ¿sí? Me parece muy interesante empezar a pensar en esto, porque así como naturalizamos ese sistema de parentesco, muchas veces son quienes, los y las usuarias vienen a conmover esa idea y vienen a plantear de que pueden existir diversos modos de pensar las familias y el parentesco. Ahora, ¿cómo nos preparamos nosotros para acompañar estos cambios de paradigma? ¿Qué tenemos que tener los psicólogos que trabajamos, si se quiere, acompañando a estos usuarios o estas usuarias? Bueno, tenemos que tener algunas competencias. Acá les traje un paper de Jackie Bowen, que es una psicóloga muy reconocida de la Universidad de Cardiff, y Sofía Gameiro, que trabajan juntas. Son más o menos como el Messi, ¿sí? El Maradona de la psicología de las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Y ellas hacen como una historización justamente de cómo ha evolucionado la psicología y el counseling. Psicología y counseling afuera son lo mismo, acá no, pero cómo ha evolucionado la psicología y el counseling acompañando pacientes con dificultades reproductivas. Ellas dicen que en el año 30 las dificultades reproductivas o la infertilidad se la creía como idiopática, es decir, algo que tenía que ver con algo del orden de lo psicosomático, como que todo no tenía una causa, la esterilidad sin causa aparente, no le encontraron una causa, entonces todo era emocional, todo era psicológico. La verdad es que hoy, por suerte, eso ya no se cree, porque decirle a una persona que su dificultad reproductiva reside en una causa psicológica es básicamente decirle que esa persona no logra quizás concebir porque está loco. Entonces me parece que es muy interesante pensar que hoy lo que propone la psicología y el counseling dentro de dificultades reproductivas son un modelo que le llaman Patient-Centered Care, que es algo como un traje a medida, ¿sí? Es contemplar las subjetividades de quienes nos consultan, contemplar la singularidad del caso por caso. Ahora, ¿cuáles son digamos, los puntos de tensión o los puntos de incumbencia que tenemos quienes trabajamos en el ámbito de las técnicas de reproducción humana asistida? Por un lado, algunas de las competencias que debemos manejar tienen que ver con lo técnico. Nosotros, los que trabajamos en esto, por lo general, tenemos conocimiento de los conceptos médicos, ¿sí? De los conceptos más básicos de lo que sucede dentro del laboratorio. Cuando una paciente o un paciente nos dice que es una FSH, una antimuleriana, una baja reserva, un blastocisto, un PGT, tenemos que poder conocer ese lenguaje, manejarlo, ¿sí? Por otro lado, también conocemos acerca de cuáles son los avances en materia legal, qué dice la ley, qué dice el Código Civil y Comercial, no solo en relación a la voluntad procreacional, sino también en relación a cuáles son los derechos que tienen los nacidos y las nacidas por este tipo de técnicas. Por otro lado, también contemplamos, y ese es nuestro verdadero trabajo, cuál es el impacto singular que tiene justamente las diferentes técnicas sobre el psiquismo de quienes nos consultan. Sobre todos estos ámbitos, ¿sí? Trabajamos nosotros tratando de funcionar como una especie de catalizadores. ¿Por qué? Porque hay diferentes tiempos y hay veces que se encuentran y hay veces que desencuentran. Por ejemplo, el tiempo del deseo de parentalidad, inclusive dentro de los miembros de una pareja, no siempre suele coincidir. Por lo general no es que se ponen de acuerdo alcoyana, tengamos un hijo, listo, vamos. Siempre hay uno u otro que prefiere esperar, ¿sí? ¿Pueden silenciar los micrófonos, por fin? O, digamos, muchas veces hay alguien que quiere desarrollarse profesionalmente y el otro miembro no. Hay otros tiempos que tienen que ver con el cuerpo, ¿sí? Por más que uno quizás desee mucho, ¿sí? Acceder a la parentalidad, hay veces el cuerpo no acompaña o hay veces el cuerpo ya está diciendo vamos y el deseo todavía no aparece. El tiempo de espera de ese hijo que no llega, es decir, la búsqueda incesante a través, estoy hablando de parejas heterosexuales, ¿no? A través de una relación sexual y la llegada de la menstruación mes tras mes. Los tiempos médicos, ¿no? Muchas veces el médico que dice, dale, vamos, porque tenés 35 años, pero todavía no acompaña ni el tiempo de la pareja, ni el tiempo del deseo o el tiempo del cuerpo. Y también está el factor burocrático, acá tenemos ley de cobertura, pero todos sabemos que las prepagas y las obras sociales ponen un montón de obstáculos, si se quiere, o cubren hay que esperar 3 meses entre un tratamiento y otro, y está el factor económico. Muchas veces, muchas de las técnicas no se cubren o las cubren parcialmente, y esto también entra en tensión. Entonces, ¿qué competencias
básicas debemos tener quienes trabajamos en este ámbito? Por un lado, cognitivas y técnicas, es decir, conocer los aspectos médicos, conocer los aspectos legales, conocer algo acerca de cuál es nuestro sistema de parentesco, es decir, algo de antropología del parentesco, ¿para ver qué? Para ver cómo esto conmueve lo que nosotros creemos como natural, conmueve lo que nosotros creemos como dado. ¿Para qué? Para poder diferenciar lo ético de lo moral. Porque otra de las competencias que nosotros tenemos que poder desarrollar es que lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos debe ser dejado en la puerta de nuestro consultorio. La militancia que debe quedar por fuera. Nosotros tenemos que poder escuchar desde lo ético, y lo ético es hacerle lugar al deseo de cada quien consulta. Y otra de las competencias que nosotros debemos manejar son las competencias sociales. En esto tiene que ver el manejo de la información, cómo escuchamos, cómo informamos, cómo también formamos y capacitamos a los profesionales médicos en las habilidades comunicacionales. ¿Para qué? Para poder dar malas noticias, para poder dar un diagnóstico, para poder informar a los y a las pacientes, ¿sí?, de manera clara, concisa y sencilla. Este listado está tomado del listado de competencias de Anne Hirsch, que es una psicóloga que ha desarrollado un listado de competencias en profesionales de la salud mental. Entonces, ¿cuál es básicamente nuestro rol o las 4 funciones más importantes en el trabajo con pacientes de dificultades reproductivas? Por un lado, alojamos el sufrimiento. Ese es nuestro lugar. Ofrecemos un lugar, un espacio donde la o el paciente pueda venir y hablar de lo que le sucede, hablar de su padecer, hablar de su sufrimiento, hablar de su duelo, por ejemplo, hablar de su pérdida gestacional. Por otro lado, psicoeducamos en relación a la conformación de diversas familias, en relación a posibles efectos de la medicación, todo el tiempo, digamos, refiriendo al paciente a que pueda conversar con su médico tratante. Podemos colaborar psicoeducando en personas acerca de toma de decisiones en relación a si preservar o no electivamente, y también refiriendo al Centro de Reproducción Humana Asistida. También podemos trabajar de manera interdisciplinaria, porque al referir constantemente al médico o al biólogo trabajamos de modo interdisciplinario, y este webinar es un buen ejemplo de lo mismo, y evaluamos a donantes de gametos o a semen y óvulos, y asesoramos a los receptores de gametos en relación a cómo informar o cómo revelar, si se quiere, en un futuro a sus niños, qué dice el Código Civil y Comercial en relación a la voluntad procreacional, qué dice el Código Civil y Comercial en relación al derecho de estos nacidos. Bien, como les decía en el inicio, para muchas colegas psicólogas, particularmente las colegas de España, las dificultades reproductivas son consideradas una crisis vital. ¿Qué es una crisis vital? Una crisis vital puede ser una mudanza, una crisis vital puede ser la muerte de un familiar, una crisis vital puede ser una separación, para muchos, para otros puede ser una liberación, una crisis vital puede ser perder un empleo. Es decir, es un momento, es una situación inesperada en la vida de una persona que exige una respuesta. Las dificultades reproductivas no necesariamente se vuelven, ¿sí?, un trastorno psicopatológico, no despiertan un trastorno psicopatológico, salvo que haya algo de base, pero sí suelen ser una crisis. ¿Por qué? Porque una vez que alguien las transita, nunca vuelve a ser el mismo, nunca se sale de la misma manera. Y el concepto clave es la búsqueda, o puede ser la búsqueda de un diagnóstico, o puede ser la búsqueda de alguna respuesta, o puede ser la búsqueda de un embarazo una y otra vez. Y las crisis producen cambios que afectan al mundo interno, ¿sí?, y al mundo interpersonal de la persona, de manera que se ven afectadas determinadas áreas. Por un lado, las creencias. Muchas veces uno escucha a pacientes que dicen, nunca voy a ser madre, y uno tiene que poder trabajar con ese sistema de creencias, porque ese sistema de creencias también modifican las actitudes. Las actitudes también van a variar de acuerdo al momento del tratamiento o de la búsqueda de esa persona. Si no es lo mismo quienes han transitado 2 o 3 tratamientos fallidos que quienes recién comienzan. Hay también una variabilidad en los sentimientos, y les traje después el concepto de montaña rusa emocional o carrusel emocional, pero varían entre la hostilidad, la envidia, se sienten muy mal por envidiar, la tristeza, tienen picos de optimismo y esperanza y también de desesperanza, el desvalimiento, el sentirse fallado. También las expectativas van a variar de acuerdo al momento del ciclo o del tratamiento,
igualmente que los sentimientos. Como les dije entonces, les traje este concepto montaña rusa emocional, ténganlo presente. Es algo muy común, es algo que nosotros los psicólogos hablamos mucho, ¿no? Como del subidón y de la montaña rusa. ¿Por qué? Porque es constantemente estar arriba y abajo, es ilusión y desilusión, optimismo y pesimismo. Algunas de las emociones más frecuentes con las que nos encontramos, y por supuesto esto después va a variar en el caso por caso, por eso de nuevo me remito a lo ético, pero algunas de las cuestiones más comunes son un gran monto de angustia, hay mucha tristeza. Ustedes imaginen que para las parejas heterosexuales nadie nos dijo que iba a ser difícil quizás lograr un embarazo. Esto tiene que ver también con la educación sexual integral, pero es decir, es una gran herida narcisista no poder lograr un embarazo espontáneo. Entonces esto genera mucha ansiedad, mucha angustia, mucha tristeza, digamos, y mucho miedo a no poder lograrlo. La ansiedad y el miedo generan un gran sentimiento de incertidumbre. Si bien la vida está llena de incertidumbre, en este sentido hay una gran pérdida de control. Se cree que uno puede controlar embarazarse porque se mal aprendió que uno puede evitar un embarazo, puede controlar no embarazarse. Lo que uno puede hacer es evitar un embarazo no deseado tomando medidas anticonceptivas, pero uno no puede controlar cuándo se embaraza o cuándo no. Entonces, eso genera un gran sentimiento de incertidumbre. También hay mucha rumiación. Son pacientes que están todo el tiempo haciendo un tratamiento y pensando que si no funciona van a hacer uno siguiente. Esto puede funcionar como un factor protector frente a una mala noticia, pero también es un rumiar que lleva un desgaste de energía muy grande. Se enojan cuando no funciona, se enojan cuando hay un negativo o se enojan cuando no pueden comenzar porque la progesterona dio alta y no pueden hacer una transferencia o cuando no pueden porque no responden a la medicación. Tienen mucha vergüenza de hablar de este tema porque es un tema que linda con lo sexual, linda con la intimidad de una persona, se sienten muy humillados. ¿Sí? También en esto los varones, particularmente si hay un factor masculino, esto está ligado a la potencia, a la virilidad, a la masculinidad, por cómo culturalmente se ha armado eso. Hay mucha culpa, particularmente si han tenido alguna interrupción voluntaria de embarazo cuando han sido jóvenes, sienten que se las está castigando, ¿sí? Entonces se sienten muy culpables. Hay un sentimiento de estar fallado. ¿Sí? De que el cuerpo no funciona, de que el cuerpo no responde, que el cuerpo no se adecúa, que uno no es normal. Y hay un gran sentimiento de desesperación que lleva a un gran duelo, a un duelo por no concebir de una manera que consideran natural. Y hay diferentes emociones dependiendo de los diferentes momentos del tratamiento. Aquí les traje todos estos autores que son muy conocidos. Acá está Jackie Bowen, Alice Domar, también son psicólogas que trabajan en esto. Y ellas lo que dicen es que durante la etapa diagnóstica hay realmente una crisis vital, hay realmente un shock, ¿sí? Un estado de incredulidad acerca de lo que está sucediendo. También hay mucha incertidumbre, no se sabe con qué uno se va a encontrar, uno no sabe por qué no está logrando un embarazo, pero tampoco sabe qué es lo que le sucede. Hay mayores niveles de ansiedad en relación a la media, pero no se encontraron niveles de depresión más altos. Los niveles de depresión más altos se ven después del tercer tratamiento fallido, ¿sí? Hay un impacto en los aspectos interpersonales de la vida de la persona, un impacto en la calidad de vida, tanto en sus vínculos, en su sexualidad, en la alimentación, en el ejercicio, porque dejan de hacer ejercicio por si se embarazan, entonces no pueden hacer ejercicio de alto rendimiento, se alimentan de una manera creyendo que si se alimentan mejor, entonces van a lograr más rápido un embarazo. Y para Alice Domar, que está en la Universidad de Harvard, ella dice que recibir un diagnóstico de una dificultad reproductiva es equiparable a un diagnóstico de una enfermedad crónica o de un cáncer. Durante el primer tratamiento lo que se han encontrado son altos niveles de ilusión, muchas veces se sobreestima la tasa de éxito de los tratamientos, a tal punto que seguramente ustedes quizás han escuchado, muchas pacientes creen que después de la transferencia ya están embarazadas, entonces uno tiene que ahí reforzar la psicoeducación y decir, no, se te transfirió un embrión, después que implante o no, dependerá de múltiples factores, ¿sí? Hay también un nivel de ansiedad elevado y un impacto en la calidad de vida porque justamente, digamos, dejan de hacer cosas que quizás para ellas eran parte de su rutina. Después de reiterados intentos fallidos, sí, se encuentra una relación entre la cantidad de tiempo transcurrido y las fallas y mayores niveles de depresión y sí, esto está más que, digamos, investigado, que la carga psicológica y física
¿sí? Es uno de los factores principales de abandono de los tratamientos o tasa de dropout. Este es un paper muy viejito, pero es muy bueno porque esto es, se hizo una investigación para investigar el motivo por el cual las parejas discontinuaban los tratamientos de fertilidad, aun cuando tenían la cobertura de los mismos, y para que ustedes vean aquí, la carga psicológica fue el factor principal por el cual los pacientes discontinuaban los tratamientos. Esto va en la línea de lo mismo, es decir, más allá de los factores económicos, que son también uno de los motivos principales por los cuales los pacientes abandonan, la carga emocional, el impacto emocional que tienen este tipo de técnicas es uno de los motivos principales por los cuales los pacientes dejan los tratamientos. Algunas de las conductas frecuentes que vienen muy asociadas a estas emociones son el aislamiento. Se deja de ir a los cumpleaños, se deja de ir a los asados, uno no quiere encontrarse con amigos o amigas que quizás por un momento vital están teniendo hijos o tienen hijos pequeños o hablan de los hijos, uno se siente muy fuera de eso, se siente que no tiene de qué hablar, entonces cada vez se empiezan a aislar más o se juntan con personas que quizás no tienen hijos y están en la búsqueda. Hay un estado de hipervigilancia y alerta constante del cuerpo, particularmente en mujeres, se tocan los pechos, se empiezan a percibir si tienen o no el flujo que habla de determinada ovulación, empiezan a estar muy pendientes si tienen o no dolor de ovarios o alguna actividad, digamos, menstrual, es decir, están todo el tiempo pensando y estando muy alerta a las señales que puede llegar a dar el cuerpo, tanto acerca de un posible embarazo como de empezar a pensar en tener relaciones sexuales en el momento de la ovulación. Esto genera un gran impacto cognitivo porque mientras que están tan hipervigilantes y la energía puesta en el cuerpo, empiezan a estar con algunas cuestiones de concentración, se empiezan a desorganizar cognitivamente, empiezan a estar distraídas. Justo antes de que comenzara el webinar hablábamos de que muchas veces uno le indica, ¿sí? A los pacientes le da las indicaciones médicas acerca de cómo colocarse la medicación, cada cuánto, y los pacientes aún así se equivocan. Es muy importante que podamos escribir, ¿sí? Además de enunciar, escribir las indicaciones médicas, porque es tal el grado de emotividad que nubla el plano cognitivo. Son pacientes que quizás son gerentes y manejan una empresa de 100 personas, pero en ese momento sienten que no pueden con nada. Hay ideas y conductas muy obsesivas y recurrentes, como por ejemplo la búsqueda casi compulsiva de información, y esto es muy importante para poder brindar información seria, porque si no tienden a ir a los foros, tienden a ir a las páginas, a los grupos de internet, y la realidad es que los cuerpos son diversos y los casos son diferentes y no todas las pacientes son iguales y empiezan a compararse entre sí y a opinar de medicación y de estudios, etc. Hay un gran impacto en la sexualidad y una baja libido, porque si hasta el momento de la búsqueda la sexualidad estaba al servicio del placer, pero cuando empieza a haber búsqueda está al servicio de la reproducción y no llega, entonces carece de sentido, y esto tiene que ver por cómo entendemos nosotros, los occidentales, la sexualidad, que la entendemos como genitalidad. Hay que empezar a educar de nuevo a las personas en relación a que la sexualidad tiene un sentido más amplio que la genitalidad y que el erotismo puede ser más allá de una relación sexual per se. Y comienza a infertilizarse la vida, este es un término que utilizó Silvia Jadur, es decir, todo pasa a estar atravesado, ¿sí? Por la infertilización de la vida, todo pasa a estar al servicio, ¿sí? De los tratamientos y de la búsqueda. ¿Lau? Sí. Bueno, entonces los tratamientos de reproducción asistida van a implicar, por un lado, mucho tiempo de organización para las pacientes. Sabemos que también van a requerir un costo corporal muy grande que va a estar dado no solamente en la etapa diagnóstica, sino en la etapa del tratamiento en sí. Un costo económico, pero sobre todo lo que venimos hablando antes, un costo emocional. ¿Y qué va a pasar frente a un resultado negativo? Bueno, muchas veces las pacientes en los libros ponen esta frase que dice: aparece esa sangre que el útero llora. Y la llegada de la menstruación se va a vivir como un duelo. Y como toda vivencia, va a generar un aprendizaje, y ese aprendizaje va a generar a su vez una resiliencia. Bueno, que corro acá un segundo. Sabemos que el estrés va a estar presente, tanto en la etapa del diagnóstico como del tratamiento, como en el momento de espera de resultados o la famosa llamada beta espera. Y el estrés va a facilitar el desarrollo de un desajuste emocional y también va a influir en ciertos casos en el abandono de los tratamientos.
Bien. La infertilidad representa un impacto estresante en la pareja y una crisis vital. ¿Por qué? Porque sabemos que el problema va a exceder los recursos de afrontamiento de la persona. Sabemos también que no tiene solución a corto plazo, dado que existe una imposibilidad de concretar el deseo de tener un hijo. Va a haber una incertidumbre del resultado y del tiempo que va a llevar lograrlo. También hay una pérdida de control. En este caso, el esfuerzo no va a ser sinónimo de resultado, ¿no? Nosotros sabemos que en otros ámbitos de la vida el esfuerzo sí es sinónimo de resultado. Por ejemplo, estudio, me va bien en un examen, o me esfuerzo y consigo un ascenso laboral, pero acá voy a ir a todas las consultas médicas, me aplico toda la medicación correctamente, pero sin embargo el embarazo no llega. También la infertilidad va a ser percibida como una amenaza ante importantes objetivos de la vida y también puede generar una situación de crisis que puede reavivar problemas en la pareja. Nosotros sabemos que el estrés puede incidir en la infertilidad como, primero de una manera indirecta porque puede provocar una alteración en las relaciones sexuales, pero también de una manera directa a través del sistema nervioso autónomo, endocrino, inmunológico, y sabemos que las hormonas del estrés pueden interactuar con hormonas que afectan a la fertilidad. Como venimos hablando antes, las dificultades reproductivas en ocasiones vuelven a los pacientes extremadamente sensibles a los comentarios de la gente que los rodea. Y a continuación voy a nombrar algunas frases que por favor debemos evitar. La primera de ellas es la palabra infértil, que como dijo Mari, hoy ya no hablamos más ni de personas ni de parejas infértiles, sino hablamos de pacientes o parejas con dificultad reproductiva. Muchas veces escuchamos la frase, vos sos la limitante en la pareja, o si te relajás te vas a embarazar espontáneamente. Luego de las vacaciones seguro quedan embarazados, o otras frases como hay mujeres que embarazan a los 45, vas a cumplir 40, ¿qué estás esperando? Y otra frase que es muy frecuente es ¿para cuándo el hermanito o la hermanita? Todo esto va a generar sentimientos de culpa por no poder quedar embarazados, generando un mayor desgaste emocional. Entonces, va a surgir una necesidad de educar a la población acerca de estas dificultades reproductivas. Toda esta falta tan importante de información va a generar mitos en fertilidad, ¿sí? Y sabemos que los mitos y conceptos erróneos relacionados con la fertilidad pueden demorar la búsqueda de ayuda y afectar negativamente el manejo de un plan reproductivo. Algunos mitos frecuentes que podemos escuchar en pacientes son, por ejemplo, que la infertilidad es un tema de mujeres. Y esto se ve reflejado en comentarios, tabúes y en algunos discursos que van a naturalizar la maternidad. Si hago un tratamiento de alta complejidad es garantía de embarazo, poniendo énfasis de que estos tratamientos tienen una efectividad del 100%, cuando sabemos que no son así. La edad de mi pareja varón no es un tema, o yo me siento plena, tengo 45 años, pero no entiendo cómo mis óvulos nos sirven. Si no aporto los genes, soy menos madre o padre. Y por último, si hago dieta, yoga y pienso en positivo, el embarazo llegará. Si lo deseo lo suficiente, va a llegar. Otra vez creyendo que nosotros podemos controlar nuestra fertilidad y el embarazo. Bien, y esto lleva a que tanto esta falta de información y estas construcciones de mitos, ¿sí? Que uno viene como reproduciendo y que viene casi repitiendo, lleve a una falta total de conocimiento o una falta grande de conocimiento acerca de la reproducción humana y el cuidado de la fertilidad. En los últimos años hay una enorme preocupación, particularmente en países quizás más desarrollados, odio decir más desarrollados y menos desarrollados, pero bueno, en algunos países, acerca de la demora o digamos, cómo las personas están comenzando a posponer, ¿sí? Su parentalidad y la edad en la que desean comenzar la búsqueda. Esto llevó a que en el año 2017 la ACRM
en su glosario, ¿sí? Estableciera el concepto de fertility awareness, que en castellano awareness no tiene una traducción literal, es como conciencia, cuidado, peligro, pero en realidad no hay, pero básicamente apuntaría a el entendimiento de la reproducción, la fecundidad, la fecundabilidad y los factores de riesgo, ¿sí? Individuales como la edad, la obesidad o el tabaco, y no individuales como los ambientales y los laborales. Incluye también los factores sociales y culturales que puedan afectar, ¿sí?, la construcción de un plan reproductivo familiar. Nosotros en Argentina, con mi colega Ludmila Hrukowski y Rocío Manúes y Julieta Olivera, en el año 2018, ¿sí?, hicimos una investigación, es la primera investigación hecha en Latinoamérica en población universitaria, porque se cree que son quienes más tienden a posponer el acceso a la parentalidad, y tomamos un cuestionario que nos lo ofreció Brennan Peterson. Brennan Peterson es un psicólogo en Estados Unidos que junto a Claudia Lampic en Suecia vienen investigando en fertility awareness y en el cuidado y la preservación de la fertilidad, y qué saben o cuál es el conocimiento que tienen los estudiantes universitarios acerca del cuidado de su fertilidad. Y lo que nosotros encontramos fueron resultados muy interesantes. Tuvimos una buena N, 663, si mal no recuerdo, 669 estudiantes, el 80% de ellos eran mujeres, todos estaban en el AMBA, área metropolitana bonaerense, ¿sí? Solo 20% eran varones. Y cuando les preguntamos cuál era el nivel que ellos creían de conocimiento acerca de la reproducción humana, el 68%, ¿sí?, dijo que era alto, y el 29,6% dijo que era medio, ¿sí? Ahora, es interesante porque cuando le preguntamos cuándo ellos creían, ¿sí?, que las mujeres tenían su etapa fértil, el 78,2% creyó que durante todo su ciclo menstrual. Solamente el 21,8% respondió entre el día 12 y 16. Y sorprendentemente, cuando le preguntamos cuáles eran las chances de embarazo durante la ovulación, el 54,3% creyó entre el 80 y el 100%, casi como si fuéramos 100% efectivos, ¿sí? Cuando comenzamos a preguntarle cuándo creían ellos que declinaba la fertilidad en las mujeres, la mayoría, entre el 33,2% y el 36%, asociaban el declinamiento de la fertilidad con la menopausia. ¿Esto qué quiere decir? Que hace falta mucha más educación sexual, que la ESI tiene que ser una materia transversal en el ámbito universitario, porque esto lo que genera es una sobreestimación de la tasa de éxito de las técnicas, una subestimación de la edad como factor de riesgo y la generación de muchos mitos. ¿Lau? Sí. Bueno, a raíz de esta enorme falta de información, incluso a nivel global, en el 2019 se presenta un póster de educación en fertilidad en el Congreso Europeo de Salud y Cuidados en Preconcepción en Dinamarca, que es sumamente interesante, ¿no? Y este trabajo va a hablar de 9 ítems que uno debería saber en caso de que quiera tener hijos en el futuro. Vamos a ir viendo los puntos que trata. Por un lado, habla de que las mujeres nacemos con un número determinado de ovocitos, mientras que los hombres sabemos que la espermatogénesis es continua desde la pubertad. En un eyaculado se producen aproximadamente 100 millones de espermatozoides, mientras que la mujer ovulará solo 500 ovocitos en toda su vida. El punto número 3 habla de la importancia de mantenerse saludable, sobre todo antes de comenzar una búsqueda de embarazo. También sabemos que el embarazo es solamente posible unos días previos a la ovulación y que las chances de embarazo se van a reducir con la edad de la mujer, y esto pasa sobre todo a partir de los 35 años. Por el otro lado, en los hombres mayores a 45 años se puede observar que hay un riesgo aumentado de aborto y también la presencia de ciertas patologías en la descendencia. Siguiente. Sabemos que la mayoría de las personas van a embarazar dentro del año de búsqueda, pero se debe consultar a un especialista en fertilidad si luego de ese tiempo no embarazan, o luego de los 6 meses para mujeres mayores de 35 años. Hay ciertas enfermedades que pueden afectar la fertilidad, entre ellas las enfermedades de transmisión sexual, los testículos no descendidos, la poliquistosis ovárica, la endometriosis, entre otros.
Y el punto número 8 habla acerca de que la fertilización in vitro no hace milagros. Sabemos que la chance de embarazo luego del primer intento es de 30% para mujeres menores de 35 años, es de un 10% para mujeres entre 40 y 44 años, pero es casi nula luego de los 45. Y el último punto habla de que la fertilización in vitro puede ayudar a todo tipo de parejas y a personas solas que deseen tener hijos. El póster es muy importante y nos brinda mucha información, pero sin embargo no hace referencia a la preservación de la fertilidad ni tampoco a la oncofertilidad, es decir, la importancia de la preservación de gametas previo a los tratamientos oncológicos. Bueno, ¿y qué van a decir los autores acerca de este trabajo? Harper nos va a decir que la educación en fertilidad se necesita de manera urgente a nivel global. Otro autor nos va a decir que la misma va a brindar información para que las personas puedan tomar decisiones acerca de su fertilidad, tanto en el presente como en el futuro. Y también nos van a decir que el conocimiento es poder y entender cómo funciona el cuerpo es una habilidad para la vida. Bien, y acá, digamos, vamos a cambiar un poco el foco y vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los mitos, ¿sí? Las fantasías más comunes que uno escucha que tienen las pacientes o los pacientes en relación a sus embriones. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque esto, digamos, implica el trabajo de ustedes, que es un trabajo sumamente valioso, que es un trabajo realmente, digamos, espectacular, pero que la realidad es que los pacientes ven esto en relación a su trabajo. Esto es lo que ven los pacientes de lo que sucede en el laboratorio, de lo que sucede del otro lado del laboratorio. Mantener la puerta cerrada, acceso restringido. Entonces, imagínense lo que deben pensar en relación a lo que pasa con sus embriones ahí adentro cuando solamente ven esta puerta. Por eso me parece muy interesante que ustedes puedan presentarse, que ustedes puedan dialogar con los pacientes, que los pacientes puedan ver la cara de quienes están, digamos, cuidando, ¿sí?, a estos embriones. ¿Por qué? Porque se sabe que las representaciones de los embriones cambian, son dinámicas y modifican el destino de los mismos. ¿Qué son las representaciones? Las representaciones son las ideas, ¿sí?, o los preconceptos que tienen los pacientes acerca de algo, ¿sí? En el año 2017, Gedeke y sus colaboradores en Nueva Zelanda investigaron acerca de cómo las maneras de representar un embrión posibilitan o obstruyen la toma de decisiones en cuanto al destino de los mismos. Y yo coincido plenamente con su hipótesis. No es lo mismo quien considera a su embrión como un hijo, ¿sí?, que está ahí, criopreservado, que quien considera un embrión como un cúmulo de células. El destino que va a tener ese embrión seguramente va a ser diferente. Entonces ellos lo que enfatizan es la necesidad de un trabajo interdisciplinario, donde seamos nosotros los profesionales psicólogos quienes podamos acompañar este dinamismo, este cambio en las percepciones. No es lo mismo, ¿sí?, la percepción que tiene o la representación que tiene un paciente que todavía no ha tenido un hijo cuando se le pone un consentimiento informado y tiene que decidir acerca del destino de los mismos y qué hacer con los embriones, digamos, excedentes, que cuando ya lo ha tenido. Esta investigación sí se basa en la investigación que había hecho Lacey en el año 2006, en donde ella lo que encuentra es que aquellas personas que habían decidido el descarte de embriones se debía a dos motivos. Por un lado, daban cuenta cómo la experiencia parental había cambiado su percepción acerca de lo que implicaba tener una familia, y por otro lado también habían cambiado la representación simbólica, de pasar de lograr un embarazo, es decir, previo a no tener, ¿sí?, a tener pequeños hijos criopreservados. Bueno, y algunas de las creencias de los pacientes con respecto al trabajo en el laboratorio son, por ejemplo, que el número de ovocitos es igual al número de embriones, que es igual al número de hijos. Y nosotros sabemos que no todo embrión va a llegar a blastocisto, dado que la tasa de llegada a blastocisto es de alrededor del 50%. Muchas veces los pacientes creen que todo embrión es viable, y debemos recordar que no todo embrión que llega a blastocisto se puede transferir o vitrificar, porque eso va a depender de la calidad morfológica. Pueden pensar que buena calidad embrionaria significa embrión euploide, y sabemos que la calidad embrionaria no está relacionada con la euploidía. Muchas veces los pacientes nos han preguntado qué pasa si se corta la luz con las muestras que están en los tanques de nitrógeno, y nosotros ahí le aclaramos que no se preocupen, que no están conectados a la electricidad, que solamente requieren nitrógeno líquido.
Y otro punto clave es el tema de la identidad, y ahí nosotros reforzamos que siempre para cada técnica utilizamos testigos y tenemos muchos puntos de control. Bien. Y los embriólogos nos vamos a encontrar gran parte del tiempo bastante atareados, como se muestra acá en el dibujo, y vamos a tener ciertos momentos de contacto directos con los pacientes. Por ejemplo, en las funciones ováricas y en las transferencias, nosotros vamos a chequear la identidad del paciente o de la pareja. Podemos también realizar llamadas telefónicas para informar resultados de fecundación y evolución embrionaria. Esto va a depender un poquito de la política de cada centro. Podemos realizar consultas personalizadas y también podemos brindar talleres. Entonces, nos preguntamos, ¿qué debemos saber los embriólogos del estado emocional de los pacientes? Y en esta charla, Mariela, yo creo que nos dio muchísima información, tanto del estado emocional como de las vivencias que atraviesan los pacientes. También nos preguntamos cuál es la mejor forma de transmitir la información, y creemos que siempre la información tiene que ser clara, directa, concisa, tiene que llegar al paciente, y sobre todo tiene que estar centrada en el aquí y ahora, a pesar del gran volumen de trabajo que manejemos. Y por último, nos preguntamos qué recursos podemos incorporar los embriólogos a la hora de hablar con las pacientes. Y sin dudas, la palabra clave es la empatía, ¿no? Creo que el ponernos en los zapatos del otro nos va a brindar información a la hora de comunicarnos con los mismos. Nosotros vamos a tener un emisor que puede ser un personal de salud, que va a emitir un mensaje, una información, un receptor, que va a ser el paciente, y va a resultar relevante que se hablen acerca de los tratamientos posibles, así como de las probabilidades de éxito de cada tratamiento. Cuando nosotros realicemos tratamientos con ovocitos frescos, podemos ver en esta pirámide que en la base vamos a tener el número de ovocitos obtenidos, de ahí vamos a tener el número de ovocitos maduros que oscila entre un 60 y un 80%, luego la tasa de fecundación, que va a ser de un 70 al 80%, la tasa de llegar al blastocisto, como dijimos antes, que es alrededor del 50%, pero en la punta de la pirámide nosotros vamos a tener un pequeño porcentaje que van a ser los embriones de buena calidad transferibles o vitrificables. Toda esta pirámide, así como el resultado reproductivo, volví a la anterior, María, por favor. Perdón. Va a estar influenciado por la edad de la paciente, las patologías previas, la reserva ovárica, la calidad ovocitaria, el body mass index, factores endometriales, factor masculino, euploidía, entre otros. Ahora bien, cuando nosotros realicemos tratamientos con ovocitos vitrificados, es importante aclarar que del número de ovocitos desvitrificados vamos a contar con un número de ovocitos que van a ser los que sobrevivan. Este resultado reproductivo también va a estar influenciado por muchos factores, pero los más importantes van a ser la edad de vitrificación de esos ovocitos, así como también la cantidad de ovocitos que fueron vitrificados. ¿Sí, siguiente? Entonces, bueno, para ir resumiendo, podemos decir que embarazarse no es fácil. Hay que recordar las tasas de embarazo por ciclo y cómo van a influir según la edad de la mujer. Hay una creencia de que la procreación es un proceso voluntario, entonces se va a presponer la capacidad de procrear. Pero nosotros sabemos que antes de los 30 años hay solamente 20% de chance de embarazo por ciclo, y a los 40 años ese número se reduce a un 5%. Otro concepto clave para llevarnos es que las dificultades reproductivas son cuestión de pareja, no hay un culpable ni mucho menos un limitante en la pareja. Y cuando hablamos de infertilidad secundaria, puede ser que embaracemos rápidamente en un primer embarazo, pero no necesariamente ocurra de manera similar en un segundo. Y por último, madre y padre es quien cría y no quien va a aportar el material genético. Nosotros podemos ver que acá en el centro de la estrella van a estar los pacientes. Y rodeándolos va a haber un montón de profesionales provenientes de diferentes áreas. Por un lado vamos a tener a las secretarias y otro personal de apoyo, toda la gente del laboratorio, los médicos, las instrumentadoras y enfermeras, y también los psicólogos especializados en medicina reproductiva, que como dijo María antes, hablan un lenguaje común. Estos psicólogos especializados en medicina reproductiva van a formar una parte esencial del equipo. Y esto nos lleva a hablar de lleno de la interdisciplina, dado que surge una necesidad de permeabilización de las distintas áreas,
y podemos empezar a pensar de trabajar de una manera rizomática, con un enfoque horizontal, donde no haya una única raíz y donde también se analicen los puntos de encuentro. Y todo esto nos lleva a la conclusión de esta charla, que es la siguiente. El cuidado del paciente desde un enfoque integral ayudaría a los mismos a transitar este camino, mejorando su bienestar emocional y también disminuyendo el estrés asociado al diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, chicas. Una presentación impecable. ¿Dejo de compartir? Como quieras. Bueno, Sí, mejor así nos vemos todos. Ahí estamos. Ahí va. Aparecer con cámara, están todos invitadísimos. Bueno, y qué importante, ¿no? De esto de la interdisciplina, de hablar un lenguaje en común. Yo quiero resaltar el conocimiento que tiene Mariela de todas las técnicas de reproducción asistida y lo fácil que se hace hablar con ella y con los pacientes cuando ella interviene, y también estoy muy sorprendida de María Laura, ¿no? De cómo puso su pie en toda la parte de sí. Yo creo que esto no solamente repercute en los pacientes, en que entiendan mejor los tratamientos, que tengamos mejores resultados, sino también en los equipos de salud, ¿no? Que todo fluya más amablemente, ¿no? Teniendo todos el mismo lenguaje. Bien, yo abro a preguntas.